Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy tenemos como invitado al doctor José Ramón Narváez, quien se ha especializado, dedicado mucho al tema precisamente del derecho y el cine. ¿Cómo empiezas a trabajar sobre este tema, José Ramón? Platícanos. Sí, gracias Diego por la invitación y muy complacido de estar aquí con tu público. Bueno, pues yo empecé justo cuando estaba haciendo el doctorado. En la Universidad de Florencia había un grupo de filósofos del derecho que tenían una página especializada sobre cine y derecho internacional. Entonces ahí hice mis pininos con un análisis sobre el universo Batman, un poco sobre la razón de Estado y estas cuestiones. Mi director de tesis, Paolo Capellini, era fanático del cine, pero no lo hacía explícito, o sea, era un mundo paralelo que tenía. De ahí empecé a escribir mucho sobre cine y derecho. Cuando llegué a México empecé a trabajar el tema de las manifestaciones culturales del derecho y escribí un librito en Porrúa que se llama La cultura jurídica, ideas e imágenes, donde ya esbocé un poco una especie de teoría artística del derecho, por llamarla de un modo. Ahora, en esta fascinación que tienes por el cine, por las series de televisión, por esta relación que se va construyendo, precisamente platicando contigo era entender la ciencia ficción, todas estas series que hemos visto relacionadas con el derecho, y decidiste elegir algunas de ellas para poder retomar algunos temas. ¿Cuáles fueron estas series que te llamaron a ti la atención y por qué? Sí, bueno, creo que podemos ilustrar esto de cómo la ficcionalidad impacta en el derecho, ya sea a nivel didáctico, pedagógico, pero también en un análisis filosófico, hermenéutico, porque el derecho se expresa, se manifiesta a través de estas expresiones. Y elegí quizá las más icónicas, las más mainstream, porque pues eso ayuda a la gente a identificar. Star Wars, que me parece que es un universo muy identificable, que no es solamente cine, hay cómics, hay historias paralelas, spin-offs. Una generación que incluso creció y vive y siente la propia figura de Star Wars. No, y además se renueva con Mandaloriano, ¿no? O sea, me parece, mi hijo, que tiene 6 años, es fanático ahora del Mandaloriano, y eso lo reconectó a un universo en el que yo crecí a esa edad. Y el otro universo que me parece muy interesante de analizar es Game of Thrones, que bueno, pues para los adultos ha sido fundamental. Hay gente que creció, como dices tú, que creció una generación, 8 años de Game of Thrones, hoy siente incluso la nostalgia y le fue complicado incluso el capítulo final, pero pues tiene muchas referencias al derecho y a la justicia. Y por último, quizá una serie, vamos a decirlo así, disruptiva, iconoclasta, que es Rick y Morty, que si bien es serie animada, pues es serie animada para adultos y que propone un análisis totalmente complejo de la realidad a partir de estas cuestiones sobre el multiverso. Ahora, esta relación que tú empiezas, vamos a empezar con Star Wars, que tú ya lo mencionabas, este vínculo que existe generacional, que va representando incluso distintos aspectos sociales, políticos. ¿Cómo encuentras tú esta relación con el derecho y Star Wars? Bueno, Star Wars es muy interesante, primero porque se trata de una especie de confederación intergaláctica en la que en algunos momentos pues hay un sistema republicano, hay votaciones, en otros momentos tenemos un imperio, y esta lucha, digamos, entre la autocracia y la democracia, pues es lo que en muchos países luego a veces la historia nos puede conectar con estas narrativas. Y Star Wars, pues vemos por ejemplo esta historia de Palpatine, que a través de un sistema democrático se vuelve el emperador. Vemos también cómo hay temas de seguridad pública representados en estos cuerpos, como son los Jedi, que tienen sus propios consejos, toman decisiones, juzgan, ejecutan, ¿no? Algunas de estas vamos a decir, normativas que hay hacia el interno de estos cuerpos. Tenemos el comercio, todo el derecho comercial que se desarrolla ahí. En el Mandaloriano hay también unas referencias, sobre todo, bueno, pues a esta cuestión de la bioética, el ensayo genético, ¿no? ¿Quién lleva el control de las cosas? Hay lugares donde todavía se da la piratería. Entonces, todos estos elementos hacen sumamente interesante
interesante ese universo, lo hacen complejo y nos muestran al derecho como es en la realidad, no absorto, no neutro, no puro, sino justo combinado con muchas otras cosas, con muchos otros elementos. Con muchos otros elementos. Ya nos habla sobre la parte de la democracia, sobre la seguridad, sobre el comercio. Es decir, nos vamos relacionando en la posibilidad de que las series nos vayan vinculando con el derecho y con esta óptica jurídica, porque quizá habrá personas que la vean y no encuentren estos elementos, pero conforme vamos avanzando y con esta óptica jurídica vamos detectando ciertas cosas en donde pudiéramos entender que la ficción o algunos elementos de lo que está sucediendo en Star Wars lo pudiéramos relacionar con algo que está sucediendo en el mundo. ¿Algún ejemplo que pudieras imaginar? Fíjate que justo un seguidor en Twitter me decía anoche que habría que hacer algún análisis sobre cómo Anakin Skywalker vive la discapacidad y se adapta y se convierte pues en Darth Vader, ¿no? Y yo no había reparado en esa cuestión. Está la cuestión de género. O sea, sabemos que la princesa Amidala es una estadista de mucha fuerza que cumple un papel fundamental en la historia. Y claro, ahora en la última trilogía, que no les ha gustado a muchos, pero ciertamente se rescata el papel de la princesa Leia, ¿no? Y el derecho a la resistencia. Hay un tema muy, muy bonito a propósito de cómo es que a nivel constitucional, pues estas resistencias terminan incorporándose al orden normativo, pues a propósito de exigir derechos distintos, como es el caso de las mujeres, ¿no? A muchos no les gusta justo esto porque en la última trilogía pues se incorpora a estas minorías, ¿no? El caso de las mujeres, el caso de la comunidad asiática, el caso de la comunidad hispana, que está también ahí representado, y el caso de la comunidad afroamericana, ¿no? O sea, están todos ahí en esa última trilogía. ¿Para qué nos sirve a los abogados el estudio del derecho a través del cine y de las series? ¿Por qué es importante hacer esta relación? ¿O por qué sería importante vincularlo? ¿O cómo nos ayuda en un momento determinado? Bueno, la profesión jurídica hoy está sufriendo unas transformaciones vertiginosas y lo que vemos ahí es que el operador jurídico ya no se puede conformar con la transcripción de textos legales, ¿no? Ni siquiera con la redacción de sentencias o la argumentación jurídica tradicional, sino que hoy se requiere de un esfuerzo hermenéutico mayor, ¿no? Claro. Entonces, este análisis que es complejo, es eso, es la teoría de la complejidad incorporada a la teoría del derecho, pues supone que tengamos que tener mucha mayor dinamicidad para analizar contextos, incluso contextos futuros. Entonces, estos ejercicios hermenéuticos ayudan al abogado, a la abogada, a configurar estos escenarios, a mapearlos, a cartografiarlos. Yo incluso digo que les ayuda a hacer prospectiva jurídica, ¿no? Porque del operador jurídico actual no se requiere un análisis del texto pasado, se requieren soluciones a futuro. Soluciones a futuro. Bueno, estamos en Cultura al Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Cultura al Derecho y en Twitter como Cultura al Derecho. No se vayan. Regresamos. Estamos de regreso en Cultura del Derecho con José Ramón Narváez, hablando precisamente sobre la relación que existe entre el derecho y las diversas series que en un momento dado hemos analizado y hemos visto. Empezamos con Star Wars, en cómo existe este vínculo con la democracia, este vínculo con el comercio, este vínculo con todo el entorno jurídico, e incluso cuando esta evolución que se va generando en reconocer a estos grupos distintos, estos grupos incluso en situación de vulnerabilidad, y reconocer e identificar cada uno de los elementos a partir incluso desde una óptica distinta. Me parece que esto nos enseña las series, entender el derecho desde una óptica distinta, entenderlo, comprenderlo, y también para el estudioso del derecho, utilizarlo como una herramienta propositiva para poder analizar los cambios más importantes. Y en este sentido,
quizá sería muy redundante, pero ¿por qué es importante entonces el derecho en este vínculo que existe con las series? Y me voy un poquito más allá, ya entrando también en esta parte que ya mencionabas. Entender, tú también te has dedicado un poco a esta parte de la democracia. Has trabajado mucho en este sistema democrático. Derecho, democracia, ciencia ficción y cómo a veces puede incluso superar la ciencia ficción a la realidad, ¿no? Y fíjate que esta ficcionalidad que hace mucha falta en la didáctica y la pedagogía jurídica nos lleva a un tema muy puntual, que es imaginar, ¿no? O sea, la imaginación, que es un sentido que tenemos los seres humanos y que pocas veces explotamos. Y curiosamente en el derecho es muy necesario, ¿no? Los proyectistas imaginan el derecho, ¿no? Y constantemente los consultores, el coaching, todo esto tiene que ver con eso, ¿no? Entonces imaginamos un mejor sistema jurídico, imaginamos una mejor democracia. Y en este sentido la ficcionalidad ayuda a ese ejercicio, ¿no? Decía yo de Star Wars, hay un tema concreto a propósito de la democracia y que es la interculturalidad. Desde muy pequeños entendimos que los Ewoks, por ejemplo, ¿no? O la gente, todo el pueblo de Chewbacca, eran pueblos distintos que incluso tenían sistemas normativos internos que tenían que ser de alguna forma incorporados a ese gran sistema intergaláctico, ¿no? Caso muy similar, por ejemplo, en Game of Thrones, ¿no? Quizá desde una narrativa un poco más crítica y compleja, e incluso hasta pesimista o nihilista de esta lucha por el poder. Pero también vemos ejercicios de crítica o tendientes a la democracia. Justo en el último capítulo, que a nadie le gustó, pero hay un gag, ¿no? de uno de los miembros de la mesa del consejo, en donde dice, es que esto lo deberían de votar todos, ¿no? Y todo el mundo se ríe, pero justo pues la audiencia contemporánea entiende que efectivamente, o sea, que toda esa construcción se puede leer de manera dialéctica, ¿no? O sea, es decir, que a veces esos ataques a la democracia reavivan en nosotros el deseo de mejorar la inclusión de los que son distintos y no logran hacerse escuchar pues a través de sus parlamentos porque no están representados ahí, ¿no? Claro, y ahorita que tomaste Game of Thrones, que además a mí es una de mis series favoritas, que además uno lo iba siguiendo, lo iba buscando, cada que terminaba la temporada decía, híjole, todavía falta un año para que podamos volver a ver la siguiente temporada. Bien decías, el final nos deja una serie de reflexiones. Quizá no nos gustó, pero creo que el mensaje era muy, muy concreto en algunos puntos importantes. Estos reinos que seguramente se van construyendo diferentes en condiciones económicas, políticas, incluso en la parte cuando en un momento determinado hay aspectos que nos enseñan este contexto mundial, ¿no? Y creo que esto nos va llevando también Game of Thrones, entender el contexto mundial y entender mucho más allá. Platícanos de esta serie también. Bueno, pues mira, casi iniciando la serie en la primera temporada, vemos cómo hay un cambio en el poder, ¿no? Cómo hay unas leyes que deben de cumplirse y cómo bien dices tú, en cada reino se van haciendo de diferente manera. Incluso vemos juicios, ¿no? De distinta índole donde está la sede de los 7 reinos. De hecho, hay una gran estatua de la justicia y cuando se realizan juicios ahí, pues vemos incluso testimonios, vemos cómo se llevan a cabo estos procesos. Y en otros lugares se llevan a cabo como tipo ordalías, o sea, juicios de Dios, como se decía en la Edad Media. Y esto efectivamente, como lo dices tú, pues tiene que ver con esta diversidad, con estos distintos sistemas comparados que existen en el mundo y que pueden existir incluso dentro de un propio territorio, ¿no? Y cómo algunos pues se van mezclando con lo político, ¿no? Y cómo va habiendo esta tensión entre esos sistemas jurídicos y los sistemas políticos. Esos sistemas jurídicos y estos sistemas políticos. Me gustaría entrar también en esta fase, ya estamos relacionando, ya vimos Star Wars, ya vimos Game of Thrones, en esta
vínculos que existen que me parece que valdría la pena retomar es democracia, el aspecto jurídico, la diversidad cultural. Sí. Es decir, vamos retomando muchos elementos de esta índole, el aspecto económico incluso, ¿no? Estas divergencias económicas. El banco, ¿no? En Game of Thrones hay un asunto ahí con una sociedad de banqueros que quieren controlar lo político, ¿no? Y influyen mucho en quién va a ser el próximo nombrado. Claro, y esta parte también de, bueno, ya lo dices, y también incluso estas familias, ¿no? Estas grandes familias que se van construyendo, que se van heredando, un poco hablando de esta figura de la monarquía, que de alguna manera es un retrato de la historia. A veces, tanto ver Star Wars como Game of Thrones nos van remitiendo a contextos políticos históricos que en un momento determinado nos enseñan más allá de lo que ha vivido la sociedad, y también la construcción de los derechos. Porque estos derechos, esta conquista de la democracia, estos procesos no llegan de un aspecto divino, sino es la conquista en un momento determinado de luchas sociales y de grupos que en un momento determinado se organizan, y creo que en cada una de estas series lo vamos viendo, ¿no, José Ramón? Pues es que eso no nos gustó, por ejemplo, de Game of Thrones, ¿no? Porque, pues, al final la narrativa fue empoderando a una mujer, la madre de los dragones, ¿no? Claro. Que si bien pierde un poco la razón y el juicio, la solución no era asesinarla, ¿no? O sea, fue quizá la peor salida posible, ¿no? Creo que eso es lo que nos molestó a muchos, ¿no? Que el guión haya terminado así, porque, claro, había mujeres muy poderosas ahí y como muy bien dice esta generación que está hablando de la inclusión y la diversidad, pues espera que muchas mujeres lleguen a puestos claves en el gobierno, ¿no? Y no que las presenten como que perdieron la razón y por eso no estaban capacitadas para el puesto. Claro, y en un mundo en el cual incluso son pocas las gobernantes, y es quizá el mensaje, y esa es la responsabilidad que existe con las series, con el cine, en el aspecto jurídico. El mensaje que se está enviando no se debe perder, ¿no? Exacto, esto es performativo, ¿no? O sea, los guionistas de estas series toman cosas de la cultura, las amoldan y se las devuelven. Entonces la cultura las recibe de nueva cuenta y dice, encuentro cosas comunes, como decía Aristóteles, encuentro esa mímesis, ¿no? Esos lugares comunes que me evocan cosas que me hacen sentir bien. Entonces ahí hay una especie de complicidad entre los formadores de esa cultura y los destinatarios. Y así estamos constantemente. Entonces, por eso hoy hablamos de derecho de las audiencias, porque tenemos que ser más exigentes con lo que consumimos. Muchas veces la gente me critica y me dice, ¿por qué analizaste Breaking Bad, no? Si eso es una apología de la violencia. Pues porque hay que ser críticos ante eso, ¿no? No vamos a decir eso no existe. Claro que existe, ¿no? Lo que pasa es que hay que analizarlo y tomar lo bueno de ahí. Vamos a un corte, estamos en Cultura del Derecho y regresamos para seguir hablando con José Ramón Narváez. Tan interesante esta plática sobre la ciencia ficción, sobre diversas series, sobre películas relacionadas con el derecho. No se vayan. Ok, sabemos que este programa ha estado plagado de referencias a series y pelis, que a lo mejor no has visto. Bueno, para que no te sientas absolutamente un novato en estos asuntos, te vamos a dar la recomendación oficial del Alebrije de las 3 películas de ficción para entender nuestra época. ¿Quién hizo esta clasificación? Yo. Así es, chicos, llega el momento en la edad de un alebrije en que las canas, la experiencia y las vicisitudes de la vida te dan la autoridad para recomendar cosas. Comencemos. Número 3. Arrival. Con la historia de Ted Chiang y la dirección de Denis Villeneuve, este filme realmente atrapa las complejidades que se presentarían ante un posible encuentro con una nueva especie en el cosmos. Amy Adams hace el papel de una lingüista que debe descifrar el lenguaje de unos visitantes extraterrestres. En el transcurso de su trabajo, desarrolla la capacidad de percibir el tiempo de otra manera. En juego está un conflicto mundial y la supervivencia de la especie humana.
Número 2. Ex Machina. Un acaudalado programador logra construir un androide con inteligencia artificial jamás nunca antes vista. Esta película altamente inteligente es un ejercicio de perspectiva de cómo una entidad consciente y artificial puede llegar a manipular y engañar a los seres humanos para lograr sus propósitos. Número 1. Her. El cómputo afectivo es una de las grandes promesas de los sistemas interactivos que reconocen emociones humanas para poder crear relaciones tersas entre la máquina y los usuarios. Un sistema operativo se vincula con los usuarios a niveles emocionales, a tal nivel que puede llegar a simular relaciones afectivas como el amor. Un usuario queda atrapado en un polígono amoroso con su sistema operativo. Compártenos qué opinas de estas recomendaciones en Facebook e Instagram. Y quédate con nosotros para más Cultura al Derecho. Esta fue La Voz del Alebrije. Estamos de regreso en Cultura del Derecho con José Ramón Narváez, en donde ya platicamos sobre Game of Thrones, sobre Star Wars, y nos falta una serie. ¿Qué serie nos falta, José Ramón? Rick y Morty. Rick y Morty. A ver, ya nos hablamos de muchos aspectos. ¿Cómo relacionaríamos estas tres series y esta serie que de alguna manera es de animación, pero que es dirigida a un público que son los adultos, ¿no? Sí, que además un público joven, porque es una generación abajo, ¿no? O sea, es decir, quizás los que llaman millennials, ¿no? O incluso generación Z, los adultos jóvenes que empezaron a ver esta serie y la volvieron de culto. Esta serie, el plot es la parte de los multiversos, ¿no? O sea, ¿qué sucedería si hubiera muchos como tú o muchas realidades paralelas, ¿no? Y esto, claro, alguien podría decir qué pérdida de tiempo estar analizando eso. No, es justo lo que necesitamos, porque si en el derecho tenemos un conflicto, pues hay que proponer 3 o 4 soluciones diferentes. Si ya hablamos de interculturalidad, hay que hablar de multiversos, o sea, de universos que convergen, ¿no? Porque el sistema normativo de nuestras comunidades indígenas pues tienen una manera de percibir la realidad y las cosas y las prácticas jurídicas distintas a las de nosotros. Ahí es donde coinciden. Entonces, en este ejercicio multihermenéutico, estos personajes que parodian a los personajes de Volver al Futuro viajan a través del tiempo y a través de universos distintos donde se encuentran con personajes similares a ellos que tratan de asociarse para lograr hacer gobiernos de distinta índole, ¿no? Justo a propósito del tema de género, en la primera temporada, Criando un Garzón-Parzop, que vemos cómo Rick, que es el sabio, bueno, un sabio muy peculiar, muy paradójico, un científico, por decirlo así, viaja a una sociedad que gobiernan solo mujeres y es condenado a muerte, ¿no? Y entonces él tiene que, pues, ahí hacer una serie de peripecias para salir de ahí. Y hay unas críticas pues a lugares comunes que tienen que ver con el género, ¿no? Eso, incluso muchos han criticado también a los creadores de esta serie, quizá por esos elementos misóginos, pero justo ahí está un poco, tú sabes, la sátira, la ironía, es una forma de criticar también, o sea, no es que están defendiendo o haciendo elogio de eso, sino justamente están diciendo no está bien que sea así, ¿no? Están criticando a Rick, están criticando a Morty por otras razones. Entonces, en esta serie vemos una parodia porque como que toma de muchos lugares de la cultura popular sobre el día de la purga en la tercera temporada, ya sabes, un día en que el sistema se ausenta y cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Una forma pues de exacerbar lo que es el sistema penal, ¿no? Una gran crítica al sistema penal actual. Hay otro capítulo sobre un juicio que le llaman el encuentro con los Ricks, donde también hay un juicio, y claro, las crónicas de la Ciudadela, que es maravilloso para hablar sobre esto, la democracia, el sistema político, y hay una elección. Hay una elección. ¿Por qué es importante la ficción o estudiar estas figuras de la ficción que se están llevando? Y algún caso en particular, sobre todo en donde la realidad supera la ficción, y con esto quizás cerraríamos, José Ramón. Yo digo que esta relación es constante, ¿no? Esta frase de la realidad supera la ficción
pues es relativa, ¿no? Porque también la ficción se va alimentando de la propia realidad y eso va siendo, como decía yo, una especie de complicidad. Yo diría que casi en cualquier película, serie, cómic, vamos a encontrar algunos lugares comunes de nuestra cultura, anhelos y aspiraciones de cómo queremos que sea nuestro derecho. ¿Con qué quieres concluir, José Ramón? Bueno, pues que le demos rienda suelta a nuestra imaginación, que nos atrevamos a imaginar un mejor derecho. Que nos atrevamos a imaginar un mejor derecho. La verdad es que con esta reflexión nos quedamos para entender esta relación que existe entre la ciencia ficción, entre algunas series, entre algunas películas con el derecho. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. José Ramón, muchas gracias. Gracias, Diego, por la invitación. Y desde luego a ustedes que nos sintonicen por el canal 22 y nos vemos en una siguiente emisión. Muchas gracias.